Debido al estreno de la tercera temporada de The Mandalorian, quise realizar un video donde brinde una opinión respecto a sus historietas producidas y publicadas por Marvel Comics. Pero al darme cuenta que las mismas son prácticamente un calco exacto de la serie, se me cruzaron un poco los cables. Así que, ¿qué les parece si vamos un poquito más allá en una galaxia muy lejana? Al momento de hablar de los Mandalorianos, especialmente de Din Djarin y Grogu, resulta inevitable tocar temas como el culto o el credo. Este último está definido como un conjunto de principios ideológicos o religiosos que es compartido por una persona, un grupo social o un partido político. Claro que a lo largo de los cómics y los interminables relatos de este cósmico universo se nos ha dejado bastante en claro que los mandalorianos como tal no son una raza, sino que es un credo, y que como tal cada clan o facción se rige bajo sus propios términos, aunque particularmente yo creo haber encontrado dos corrientes filosóficas bastante extensas que se amoldan de manera general a lo que significa ser un mandaloriano, y que obviamente planeo compartirles. Por un lado tenemos la corriente filosófica del perspectivismo, iniciada por Gottfried Leibniz y desarrollada más a fondo por Nietzsche, que medianamente parecido a la doctrina siguiente considera que cada ser o conjunto de personas tienen su propia interpretación de los hechos, así como de los conceptos abstractos, por lo que una verdad absoluta es virtualmente imposible al tener juicios variados entre todos los seres y clanes que conforman a la sociedad, o en este caso los distintos clanes que conforman al gremio mandaloriano. Mientras que por otro lado tenemos a la filosofía del eclecticismo, escuela iniciada en la antigua Grecia por Empédocles y Anaxágoras, quienes sostenían un concepto del conocimiento en búsqueda de lo mejor, lo más útil o lo más llamativo de cada tipo de pensamiento para en conjunto co-crear una filosofía que represente lo mejor de cada hipótesis. En pocas palabras, empezar mini filosofías que solo son personales o que se comparten a un solo grupo de personas, tomando lo mejor de cada tipo de pensamiento o filosofía en este caso, cosa que se ve bastante con los mandalorianos. Y añadido a esto, debo mencionar honoríficamente a Alejandro Magno, quien predicó y se rigió bajo la filosofía del estoicismo, que actualmente es una de las filosofías más famosas a lo largo del mundo, y que es un pensamiento sumamente arraigado a los mandalorianos, pues esta figura histórica sirvió de inspiración para que se creara a Mandalor el Grande, personaje de quien nace este culto a los mandalorianos y esta cuasi religión dentro del universo de Star Wars. Como mencioné antes, esta gente mandaloriana suele tomar lo mejor de cada pensamiento, pero al menos yo particularmente sí he notado una tendencia un poquito más inclinada al estoicismo, tomando un poquito más de esta escuela que de otras para realizar su dogma. De igual manera, el perspectivismo y el eclecticismo se pueden ver reflejados en hechos como la mera concepción del culto mandaloriano, pues a lo largo del tiempo se ha demostrado que dentro del mismo credo existen distintas facciones con perspectivas varias de lo que ellos interpretan significa seguir los ideales de Mandalor el Grande, al mismo tiempo en que cada uno de estos clanes o facciones toma lo mejor de otros tipos de pensamientos para aplicarlos tanto a su manera de seguir la doctrina como a su estilo de vida. Un ejemplo muchísimo más práctico de lo mencionado anteriormente sería nombrar a Din Djarin, quien desde que lo conocemos lo vemos formar parte de un culto extremista donde quitarse el casco frente a seres vivos es algo aberrante y hasta punitivo. También tenemos a Bo-Katan, quien al contrario de Mando se quita el casco cada vez que desee o que lo vea necesario, velando más por sus intereses y los de su clan y viviendo el credo a su modo sin llegar a ser tan fanática u ortodoxa. O incluso Boba Fett, quien después de los acontecimientos de su primera temporada podríamos considerarlo ahora como una especie de mandaloriano honorario o algo parecido, al seguir parte de las enseñanzas de su padre Jango Fett, pero sin ningún interés por rendir culto, aunque para ser justos el término mandaloriano es bastante ambiguo después de la noche de las 1000 lágrimas.
Y todo lo mencionado anteriormente es precisamente lo que hace tan jodidamente buena a The Mandalorian, pues Din Djarin fue rescatado por un miembro de la facción mandaloriana conocida como los Hijos de la Guardia, cuyos miembros, como podemos apreciar, seguían esta especie de visión ortodoxa al punto de transformar el credo en una religión fanática y extremista. Él verdaderamente creía que todos los mandalorianos a lo largo del universo seguían estas mismas reglas estrictas, pero al encontrarse con los otros pocos mandalorianos que quedaron repartidos a lo largo del cosmos, descubre que no es precisamente así. Es entonces que a lo largo de las viñetas o la misma serie vemos la deconstrucción de unas creencias autoimpuestas que durante años le sirvieron a Mando para suplir sus necesidades de socialización y tener un sentimiento de pertenencia. Pero con el pasar de los episodios y las páginas apreciamos cómo este se ve obligado a cuestionar su dogma. Pues muy aparte de ser la historia intergaláctica de un padre cazarrecompensas adoptivo, es un relato que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias, recordándonos siempre que sin importar lo apedreado del periplo, simple y sencillamente, el camino así es.